Bueno, pues aquí están mis experimentos con el transistor NPN. Pero este es el esquema del potro de tortura. Aquí lo que hay aquí es una Tensi 3.2. Sus patas aquí 3,3, 5, masa, aquí la comunicación I2C para comunicar con el chisme este, las entradas analógicas, la salida analógica y más entradas analógicas. Entonces aquí lo que tengo es, esto es una fuente de esta enchufable de 750 milis, de 24 voltios, y esto lo utilizo para generar la corriente que se le aplica a la resistencia de colector, a esta de aquí. Entonces lo que hay aquí es un MPC 4725, que es un conversor digital analógico conectado con el I2C, y la salida, que es la salida que va de 0 a 3,3 voltios. Pues con esto alimento al tip 50 este para que dé la caña, esto se realimenta aquí, divido por 7,8, y bueno, pues esto es lo que comparo. O sea, realmente esto está multiplicando prácticamente por 8, por 3, 24, pues son los 24 voltios que es capaz de dar caña aquí. Entonces, esto también lo leo aquí por una entrada analógica para estar seguro de que lo que estoy leyendo de la salida del emisor, con este divisor de tensión, es lo que tiene que ser. Entonces, con esto se alimenta el colector del transistor. Le tengo puesta aquí una resistencia de 100 ohmios, de esa cuerda, de 10 vatios. Aquí está, esto es el PIN50, esto es el BC. He cogido un BC 337 para hacerle putadas. Este de aquí, pues este está conectado aquí al tip, y a la salida del colector, para ver cuánto vale la tensión de colector, pues la meto por un seguidor, para no robarle intensidad a la rama esta, y esto lo divido también por 7,8 para poder leer con los 3,3 voltios que tiene esto en la entrada. Esto es la A14, que es la salida analógica que lleva la Tensi. Una vez que tiene una, he tenido que meter el otro conversor, y este de aquí pues lo paso también por un operacional para que no vaya, para que toda la corriente la pueda dar él, aunque realmente a la base le va a entrar poca corriente. Y aquí pues esto va a una resistencia de 1K que va conectado a la base del transistor que se le van a hacer las pruebas. Entonces, tanto la tensión aplicada a la resistencia de base, como la tensión aplicada a la base del colector, pues la leo por dos entradas analógicas. Y luego tengo una NTC de 2K2 aquí con su divisor de tensión, esto no sé, 8, es que lo escribo mal, coño. 2K2 con su divisor de tensión para poder leer, esto está pegado al transistor, para poder leer la temperatura a la que se encuentra y no romperlo. O sea, más que nada la temperatura no será exacta, porque tardan tiempo en transferir calor el transistor a la resistencia, pero bueno, es para limitar que si me paso de temperatura, pues que no se rompa. O sea, es cuestión de torturarlo, pero sin matar. Y aquí pues leo la temperatura. Entonces, sabiendo estas dos tensiones, o sea, sabiendo esta tensión de aquí, que es la que estoy viendo por esta pata, y esta tensión de aquí, y esta resistencia, puedo saber cuánto vale la intensidad de colector, y sabiendo cuánto vale la tensión de aquí y la tensión de aquí, puedo saber cuánto vale la intensidad de base. La de emisor pues es la suma de las dos porque está conectado a masa. Entonces eso en la placa, una maravillosa placa, un prototipo, y eso está montado pues aquí, está montado directamente aquí. Esto es la Tensi, aquí tengo el MPC, que es una plaquita esta montada, y esto pues pasa directamente a este de aquí, a ver, un lápiz para señalar, al PIP 50, que es este de aquí, que es el que por este de aquí rojo alimenta, y aquí tengo el transistor que estoy torturando, que está cogido directamente al NTC y pillado con una pinza de cocodrilo. Y aquí tengo, esto es la resistencia de 100 ohmios, de 10 vatios para que no sufra, porque si no las pequeñas sufrían, pues la puse aquí y ya está. Lo que hay aquí, luego el seguidor para alimentar la base, este es el que alimenta la base, y ya está. Y aquí está el divisor de tensión, por aquí arriba está el divisor de tensión para este de aquí, para dividir la tensión que llega del colector. O sea, la que llega aquí del colector va aquí para poder leerla, y básicamente este es el montaje. Aquí está los 5 voltios los saco del USB, directamente con este cable aprovecho los 5 voltios, y los 3,3 que uso para alimentar al MPC y para alimentar a la NTC los saco de la salida del regulador de 3,3 voltios de la Tensi. Y luego aquí están las pinzas del tester, por si queréis algo. Aquí está el tester, este es el tester, y este es el alimentador que estoy usando, un alimentador pues, de 750 milis,
Y ya está. Y todo este es el montaje que hay montado aquí en la placa. Aquí está la pinza, abrazando al transistor que está pegado a la NTC, y ya está. Esto es justamente, este es el esquema montado de lo que hay justamente aquí. Ahora, vamos a ver. Bueno, pues tengo aquí el programa de la Tensi, que básicamente pues lo que tengo es el interface para poder leer las cosas. Aquí están todos los cálculos con las cosas, la temperatura, el MPC para comunicar con él, y básicamente lo que esto va haciendo en el bucle es comunicar con canal serie para permitir ajustar o la tensión de base o la intensidad de base o la tensión o la intensidad de colector y el voltaje de la resistencia de colector. Esto directamente lo que implementa esto es un algoritmo. Aquí lo que hace es ir leyendo las entradas, va leyendo, transforma, calcula los voltios, calcula los amperios, y aquí pues cada milisegundo, cada tiempo de cálculo, lo que hace es, si tiene que ajustar o sea, puede o forzar a que la intensidad de base sea la que tiene que ser, o que la intensidad de colector sea la que tiene que ser, o que el voltaje de base sea el que tiene que ser. Entonces, si no es el que es, pues ajusta la salida de la base del transistor para que dé el valor que uno quiere que dé. Y ya está. Y lo último que hay, pues cada 100 milisegundos, pues calcula los datos y los escribe directamente en el canal serie para que los reciba un programa. Entonces, el programa el programa del potro ¿cuál es? Me parece que es este de aquí. No, medir transistor. Aquí está. Este es el programa de escritorio que va a servir para hacer las pruebas con el transistor, para ver las curvas que tiene y ver cómo se comporta. Entonces, bueno, pues el transistor es el BC337, que aquí promete muchas cosas. Dice que aquí pues tiene, menos entre colector y emisor, 45 voltios. No lo voy a matar porque le estoy dando como mucho 24. Dice que soporta 800 miliamperios, yo creo que ni harto de vino, pero bueno, sí lo dice. 625 milivatios, mucho me parece también, pero bueno, y el total de disipación que tiene 1,5 vatios, hacen valores muy grandes, pero bueno, lo limitaré en lugar de limitarlo a 150 grados, que es lo que pone que puede soportar, lo limitaré a 80 grados, a 200 micros de corriente de base y a 150, 200 milis como mucho de corriente de colector. O sea, porque no creo, esto no se puede refrigerar, o sea que no creo que aguante todo lo que dice aquí. Y bueno, más o menos pues eso, las cosas. Aquí más o menos pues la beta está entre 100 y 600, ¿no? Más o menos va a ir 100, 600 por donde anda. Dice que tiene 0,7 de corriente de colector emisor, y la tensión de base estará por aquí, supongo, la dirán, no la dicen. Así, mira, la tensión de base emisor, un máximo de 1,2 voltios, o sea, el colector, la saturación, pues 0,7. Entonces, bueno, con estos datos de aquí, pues vamos a ejecutar el programa de tortura. Vamos a empezar a ver las gráficas del transistor. Pues aquí la primera, voy a empezar por esta de aquí. Esta es la que voy a graficar la intensidad de colector en función de, no, mejor esta, la intensidad de base en función de el voltaje de base. Y esto, claro, hay que tener en cuenta que esto es como si fuera un diodo, luego la curva que tiene que dar es como si fuera un diodo, pero, claro, no es lo mismo que el colector esté conduciendo a que el colector no esté conduciendo. Entonces esto voy a sacar aquí varias gráficas, cada una con diferentes voltajes de colector. Entonces, hay que iniciar para que la primera que va a sacar va a ser con tensión. Bueno, aquí están todos los mandos, aquí indica el voltaje, resistencia de base, intensidad de base, voltaje aplicada a la resistencia de colector, voltaje de colector, intensidad de colector, temperatura, la beta. Y aquí está pues la resistencia, que son 100 ohmios, y la potencia que está disipando, que es V por I, y la que está disipando la resistencia, que es V por I en sus dominios. Bueno, aquí esta es la gráfica, y aquí, bueno, se puede ver como a unos 500 y pico, está a 590 milivoltios, ya empezó a subir, y aquí va subiendo lo que se espera de él. En este caso no lo voy a putear como si fuera un diodo, sino solamente hasta 500 micros como mucho, porque no tiene sentido meter más de 500 micros.
Lo que sí hago es un doble recorrido, o sea, subo la tensión de base y luego la bajo, y aquí se puede ver cómo está volviendo, se aprecia, está volviendo, va por 600 ahora, mira, que se ve un poco más gordo, o sea, cuando no hay tensión de colector, te va aplicados 0 voltios, esto es un diodo perfecto, no ha subido de temperatura, aquí los problemas están también saber qué corresponde a la temperatura y qué no se le puede echar toda la culpa a la temperatura, eso es el camino fácil. Y bueno, pues esto lo estoy haciendo que empiece por 300 en vez de... Lo normal sería empezar por 600, pues tiene 0,7, 0,7 está aquí, está claro que no tiene 0,7. Pero bueno, ahora aplicará aquí 5 voltios, voy a hacer la prueba a 0 voltios, a 5 voltios, a 10, a 15 y a 20 de tensión de colector arriba, y que coja él lo que quiera. Ahora está a 5 voltios, ya empezaba a hacer la curva, ya por 340, 345, pero es que se va dibujando la curva. Y ahora cuando llegue, pues eso, pues sobre los 500 o por ahí, 500 y pico, 600, pues empezará a levantar vuelo, empezará a conducir. Vemos que es diferente, que la tensión de base es dependiente de la tensión de colector. O sea, no, el utilizarlo como un amplificador de tensión, porque como las corrientes se amplifica por corriente y son 0,7 de base, no son 0,7 de base, es lo que a él le da la gana de base, con lo cual hacer un amplificador por tensión asumiendo que son 0,7 es una locura. Se está viendo que aquí tiene esto pues prácticamente medio voltio de diferencia con 5 voltios en el colector, o sea que tampoco es que lo esté torturando. Aquí ha pegado una subida, se ve que ya el diodo empieza a tener influencias, y ahora aquí esto baja de forma diferente, está a 21 grados, baja de forma diferente a la que subió, lo cual dice, hostia, no es mucho, dice, esto es histéresis, no es histéresis, dice, no, eso puede ser de cualquier cosa. Vale. Pues nada, esto bajará ahora aquí a los 300, lo paro mientras que baja y lo enchufo ahora después. Bueno, pues aquí va, ya se puede ver que esto empieza, la roja esta empieza a tener un pelín más, aquí un microamperio tal. Esto es culpa de la tensión de colector, que está afectando a la corriente de base también, Es aquí, empieza a subir, parece que sube por el mismo sitio, bueno, parece que solamente hasta que empieza a conducir y tal, pero ahora aquí una cosa curiosísima, aquí sube antes, y aquí parece que se arrepiente y tira para el lado. O sea que tiene una subida como mínimo rara. Pasa que bueno, eso se produce a 200, 300 micros, que con una beta de 100 o 200 son 30 miliamperios, pero bueno, son 30 miliamperios, tampoco es tampoco. ¿Cómo baja? Baja por donde sale los cojones. O sea, bajando la tensión de base, la intensidad de base es diferente, subiendo que bajando, aplicando 10 voltios, porque ahora mismo no está prácticamente conduciendo, aplicando 10 voltios en el colector. Bueno, lo paro y lo enchufo después. Bueno, pues aquí va la gráfica de 15 voltios de colector, con lo mismo, aquí se ve claramente que sube a 3 o 4 microamperios. Esto tampoco es muy exacto porque de la forma que leo no puede serlo, pero aquí cuando empieza a subir, parece que sube antes que la otra, o sea que tiene bastante afectación. Aquí se da la vuelta, o sea, más o menos como la otra, y aquí lo pararé para la prueba, tira para abajo. Ahora baja un poco por este lado, que esto sí puede ser un poco de cuestión de temperatura, pero aquí se da la vuelta y es escandaloso la diferencia que tiene entre subir y bajar. O sea, este chisme no es determinista, o sea, la tensión que hay aplicado en el colector son 15 voltios todo el rato, y esto afecta una barbaridad, o sea, es prácticamente un voltio lo que hay de diferencia de tensión de base entre subir o bajar 200, 300 miliamperios. Lo paro, a ver la siguiente. Bueno, pues aquí he empezado a hacer ya la de con 20 voltios en el colector. O sea, esto realmente está provocando, esto es corriente de base, porque seguramente ahora la saturación la tiene, o sea, la apertura del diodo de base está muy aquí, o sea, lo he puesto a 300, pero realmente empezará por cero prácticamente. Se ve cómo empieza a subir, ahora empezará a subir. Y también espero siempre que esté por debajo de 25 grados antes de empezar cada prueba, porque se calienta un poco, pues siempre tengo el programa que se espera que esté a 25 grados para volver a hacer otra prueba. Nunca hago una prueba de estas después. Empieza a bajar, aquí se ve cómo está subiendo, 29, 30, seguramente está a 40 grados o por ahí, porque tarda tiempo en transmitir la temperatura al NTC. Pero es escandaloso, o sea, esto va a ser una barbaridad, y luego lo que hace aquí parece como si tuviera un tope o algo, porque no es lineal como la otra. Ahora pegaré aquí un pico.
Ahí está, aquí empieza a pegar su piquito y tira para atrás. Pues esta es la curva de la intensidad de base en función del voltaje de base, que normalmente se dibuja una cosa así y uno se queda tan pancho, 0,7 voltios. Pues no, pues esto es una locura, o sea, intentar centrar esto y que funcione para varios voltajes debe ser algo imposible. O sea, esto es imposible de manejar. Como lo haga funcionar y salirte un pelín de lo que él considera razonable, debe ser una barbaridad. Se ha puesto a 50 grados más o menos, pero bueno, es normal. Él está preparado para trabajar a 150 grados. 50 grados es normal en una placa. Bueno, pues dejo que acabe esta prueba y iré a por otra. Bueno, pues la siguiente va a ser esta, la misma, pero en lugar de mostrar la intensidad de base, mostrar la intensidad de colector. Digo aquí, ahora poniendo criterio, irá cambiando pues de 0, 5, 10, 15 y 20 voltios de tensión aplicada a la resistencia de colector y que él pille lo que quiera. Y bueno, más o menos, pues aquí he empezado lo mismo, aquí empezará a subir. Esta es la de. Aquí empiezo directamente por 5 voltios porque a 0 se mantiene. Si tiene tensión de colector a 0, no puede dar otra cosa que no sea 0. O sea, es una tontería probarlo a 0. O sea, que empiezo directamente a 5. Y a ver la curva, la forma que tiene la intensidad de colector, que es el resultado. Antes era la de base, ahora es la de colector. A ver qué hace. Y aquí empezará a subir a 0,6, subir, y de aquí llegará un momento en que se saturará. Empiezan a subir los miliamperios, 30, 40, 47, 48, 49. Aquí bajan ya los voltios, está en saturación, que está a 0,2. Y aquí pues se ha saturado, y aquí estoy haciendo la vuelta. Se ve como la vuelta tiene histéresis, está a 23 grados el transistor. O sea, no puede ser que tenga una histéresis de 0,1 voltio en la tensión de base con 3 grados. O sea, sería inmanejable todo lo que hay. Bueno, pues lo dejo, ahora vemos las otras. Bueno, pues aquí estará ya preparando para pintar, ya va por aquí, por 550. Cuando llegue sobre 600 empezará a levantarse también. Aquí está. Desde aquí, y a ver qué forma tiene con 10 voltios en el colector. Y parece que sube más o menos igual, pero sube mucho más rápido, y saturará arriba. Satura aquí empezará a saturarse, ya tiene 0,2 voltios. Esto está bien, es lo que indica el transistor, 0,2 voltios. Y aquí pues baja, esto puede ser quizá problema de temperatura, aunque no creo, 25 grados, y aquí baja con los cojones. O sea, no sube y baja el transistor exactamente igual. Si subes, y aquí le estoy aplicando, esto en la intensidad de colector, lo estoy aplicando 100 milis. Decía que soportaba 800, o sea que no puede ser que esté saturado. De hecho, ahora me voy a fijar a ver la potencia, a ver qué potencia está disipando. Lo paro y lo arranco otra vez ahora cuando ponga los 15 voltios en la resistencia de colector. Bueno, pues ya va por los 500, va a empezar a subir de aquí a poco, 550 por ahí, ha de empezar, cada vez sube un poco antes. A ver, aquí está la rosita ya, aquí aparece, ¿no? Mira, pues esta va a subir después. Ah, vale, sí, porque esta es la subida que antes no era toda, esta ha sido la bajada. Sube un poco antes, aquí está consumiendo como un loco, está a 300 milivatios, o sea que tampoco, no, si dice que soporta un vatio 600 y pico, está a la mitad. Aquí pues baja, aquí tiene si fuera cuestión de temperatura, esto sería bastante más grande. Aquí no es cuestión de temperatura, esto es que tiene histéresis y baja como le da la gana. Y no, si no, esta sería equivalente a esta. Y aquí pues baja, y estamos hablando ya prácticamente de 1 voltio de diferencia de tensión de base, O sea, la tensión de base para conseguir esa intensidad de colector es de 1 voltio de diferencia subiendo o bajando. Vale, por aquí va ya la otra, va por aquí ya, por los 500, 150 milivoltios, y pues subirá más o menos como las otras. Aquí empezará a subir, está a 200 milivatios, 800 milivatios, ha llegado a un máximo de 800 milivatios, un piquito, supongo que eso lo debe permitir, porque la intensidad tampoco ha sido excesiva. Aquí pues baja, o sea, es una pasada como está bajando, y está a 34 grados, está subiendo un pelín, pero a la velocidad que sube es porque el transistor no se está calentando a lo burro. Sí, llegará a sus 50 grados o por ahí, porque le estoy haciendo pasar ahora
pues cuánto, 80, 100 milis para un transistor de estos pequeñitos es una barbaridad, yo no sé cómo anuncian. Y esto es lo que hace, que es lo equivalente que hacía con la intensidad, con la tensión de base, concuerda perfectamente con lo que se veía haciéndolo con la intensidad de base, tanto con la intensidad de colector como la de base. El voltaje de base se comporta exactamente igual, o sea que no es independiente ni está un pelín afectado, está muy afectado por lo que se tenga aplicado en el colector. Supongo que lo normal es fijar la tensión de colector, que un circuito no anda haciendo tonterías con la tensión de colector, y la carga siempre es la misma, que no anda haciendo tonterías con la carga, con lo cual supongo pues, que estará más centrado y estará por aquí, en una zona más apacible para este transistor, pero si uno utiliza el transistor con las especificaciones que te dan de lo que pueda soportar, no sé cómo se puede controlar. Aquí está bajando hasta que llegue a 25 grados, o sea, esto de aquí hasta que no llegue a 25 grados, el programa no permite hacer otra prueba, y lo tengo para que cada tramo siempre empiece a 25 grados, porque así para que sean comparables. Pues lo dejo bajar y ahora vuelvo. Vale, ya ha bajado 25 grados. Vale, pues ahora vamos a la curva de característica de salida, que es la típica que se hace siempre. Entonces va a ser como el inicio, desde 10 microamperios hasta 150 microamperios de corriente de base, una gráfica para cada una de ellas. Y en la gráfica, desde 0 hasta, lo voy a hacer hasta, me parece que tengo hasta 18 voltios o por ahí, para no forzarlo mucho, y lo que es la intensidad de colector en miliamperios, lo que va dando. Aquí se va viendo lo que va haciendo. Ahora mismo está frío, ¿no? Tiene 25 milivatios, es lo que está disipando, y tiene, pues eso, pues la intensidad de colector son 3 miliamperios, la beta que sale de esta intensidad. Es decir, aquí se ve que el circuito está manteniendo los 10 microamperios continuos, subiendo. Aquí se ven pequeñas variaciones de la tensión de base, que la obtengo cambiando la tensión aplicada a la resistencia de base para siempre tener eso. Ahora está haciendo la de 20 microamperios, es la típica. Ahora se ve con su inclinación, más o menos, bueno, la beta que va variando en función de la tensión que se aplica, que no es constante. Aparte, aquí también puede haber un efecto de temperatura. Me parece que la temperatura, más que nada, lo que hace es compensar el error que tiene, porque luego tengo otra prueba por ahí, que lo que he visto que me parece que lo que hace la intensidad de colector es bajar. No lo sé exactamente. Pero bueno, aquí está la de 20 microamperios, ahora la de 30. Aquí ahora mismo, pues hasta que no llegue a 25 grados, no empezará a hacer la prueba. Todas las pruebas empiezan a 25 grados. Y ahora cuando baje de 25, pues empezará la otra. Que ya está preparado, tiene ya 30 microamperios en la corriente de base, que esto no afecta porque no lo calienta, y ahora pues cuando ha bajado de aquí ya empezará a hacer la prueba, y está subiendo la intensidad de colector. Ahora, ¿ves? 0,5, 0,75, 1, 1,25, va de 0,25 en 0,25, sacando y muestreando. Bueno, pues lo dejo que acabe esta gráfica. Aquí se va viendo, bueno, pues la beta que daba, bueno, otra vez, pero que se ha puesto a 27 grados, tampoco es tanto con esto, para él es poco, en esta zona está muy cómodo, aunque tenga voltios, como hay muy poca intensidad, pues no sé cuánto es esto, son 10 miliamperios de corriente de base, bueno, 10 miliamperios tampoco lo hacen trastocarse mucho. Dejarlo que baje. Vale, ya ha bajado, ahora empezará la otra, más o menos los valores que va llevando. Ahí está subiendo, está nada, tiene 22 milivatios, está conduciendo 13 miliamperios, con 40, la beta es de 330 por ahí, está dentro de márgenes, entre 100 y 600, está en medio. Prácticamente parece que aquí es donde le gustaría trabajar, de esta manera. Yo creo que es como le gustaría trabajar al transistor para ir bien. De hecho, los 20 voltios que le estoy dando, los 18, están muy por debajo de los 45 voltios que soporta. O sea, supongo a esto meterle más de 18 o 20 voltios es un crimen. O sea, no. Y bueno, pues esto ha subido a 29 grados, cada vez va subiendo más. Ahora ya pues espero que baje. Bueno, ya he hecho unas cuantas, he hecho hasta 90 microamperios, ahora va a empezar por la de 100 microamperios, prácticamente está a 25 grados, ahora cuando pase de 25, bajando.
empezar la de 100 y a ver más o menos los valores. Estos valores pues ya tienen sus 40 y pico milis o por ahí, que supongo que empezaron a hacerle un poco de cosquillas. Aquí está subiendo esto de aquí. Aquí los milivatios, 70, 80, 90, 100, aquí 33 miliamperios, 150. Contra más tensión, pues más cae dentro del transistor y más cae la resistencia. Aquí se están repartiendo, entre las dos se está repartiendo la potencia de todo. Ya 400 milivatios, 450, se está poniendo a 30 grados, 31. Esto no debería ser alarmante. En principio, la temperatura, mientras que no suba la temperatura, no pasa nada con la potencia. El tipo de potencia puede tener la que tenga, lo jodido es que suba la temperatura, porque entonces pues se va exponencialmente. Y bueno, pues esta es la de 100. Lo paro otra vez y ahora después lo enchufaré ahora después. Bueno, ya está casi acabando, ha hecho todas estas ya, no me acuerdo cuántas había cuando lo he parado, pero ya ha hecho todas las curvas, y ahora cuando llegue a 25 grados, que está bajando, ahora la de 150 micros, que es la última que voy a hacer. Aquí parece que a 150 micros más intensidad debería disipar más potencia, pero no lo disipa, porque entonces es la resistencia la que se va tragando prácticamente la mitad de la potencia. O sea, aquí llega un punto en estos 100 micros más 150 micros, diría que más o menos aquí es el punto donde se están repartiendo entre la resistencia y el condensador la potencia. Aquí ya la resistencia está disipando ya 200 milivatios, esta sube, aquí la temperatura se ve que empieza a subir, pero tampoco es ninguna exageración, o sea, no llega a coger ninguna temperatura crítica, con 55, 60, 70 milis como mucho es lo que llega en la prueba esta, Y básicamente, pues bueno, pues esta es la curva típica de la característica de salida del transistor. Dejaré aquí que se enfríe antes de hacer la siguiente. Lo que voy a hacer ahora va a ser otra, esta de aquí, que esta no es oficial, entre comillas, que voy a hacer lo mismo, pero sacando únicamente el primer voltio, para ver qué hay aquí. Para ver qué hay aquí. Aquí parece que hay algo que parece como una parábola o una exponencial o algo, pero no está claro, pues para ver antes, aquí sobre todo ver lo que es la tensión de saturación del transistor, donde realmente los 0,2 voltios, donde se supone que empieza a conducir, y cómo se comporta en esos 0,2 voltios de la conducción del chisme. Ahora lo paro, que acaba de bajar a 25 grados. Baja bastante rápido, dejando a temperatura ambiente, en un momento se pone a 25 grados. Bueno, pues le doy que haga la gráfica, y esta solamente va a hacer la gráfica de abajo, La primera parte, el primer voltio. Este es el primer voltio, y esto es cómo se comporta, el mismo, la intensidad de colector con el primer voltio. Aquí se ve más o menos, aquí está 2,02, parece que sí, de 0,2 prácticamente a 0,05 es donde, tampoco son 0,2, no quiere decir que a 0,2 deje de conducir, no, tiene su voltaje, depende del voltaje que se le meta en el colector, que es lo que estoy aplicando, pues tiene su respuesta. Estas son más rápidas porque además que llegan a 1 voltio y no le da tiempo ni a calentarse. O sea, aquí está a 23 grados y estará ahí ad eternum. Y bueno, básicamente, pues esto es lo mismo, que va subiendo más rápido, pero ya se ve que esta es realmente la forma que había abajo, que parecía una parábola, pero que realmente no lo es. Es como una ampliación de lo que ya hay. O sea que al final el transistor lo único que tiene son logaritmos y exponenciales por todos lados. O sea, es lo que tiene. Todo es o una exponencial, o un logaritmo, o una suma de los dos, entre colector y base, y entre base y emisor. Lo paro y lo enchufo ahora después. Bueno, ya está acabando de 140 micros, empezará con no sube de 21 grados, esto no le aporta absolutamente nada, aunque circule corriente por el transistor. Empieza con la de 150 micros, por aquí circulará corriente, hay 8, 9, 10, llegará a 45 milis o por ahí, pero eso no provoca absolutamente nada de potencia, porque se le está aplicando aquí 0,1 voltio, o sea, bueno, 2 voltios, y él está a 0,1. Esto realmente no son 0,2, depende de lo que tenga arriba y cómo baje. Habría que hacer alguna otra gráfica para ver realmente cómo baja esto de aquí, cómo realmente se comporta, porque no hay nada que sea
que sea lineal o abrupto. Aquí todos son exponenciales, ¿eh? Esto de aquí, que parecía recto, que hacía clock, pues no, lo que está haciendo es esto, y esto puede ser que sea problema mío de que a menos de 1 milivoltio el circuito no es capaz de medir. Tengo un conversor que me da como mucho 1 milivoltio de resolución, o sea que no hay problema. Y bueno, pues está la curva, una curva preciosa la que había. Entonces ahora voy a hacer esta de aquí, que esta de aquí es la tensión de base en función de la tensión de colector, ¿eh? Y es más que nada para ver cómo afecta la tensión de colector a la tensión de base, ¿eh? Para iniciar, siempre a diferentes medidas de corriente, manteniendo constante la corriente de base, por lo cual si la corriente de base es constante, la corriente de colector todo debería ser constante, pero bueno. Y aquí se ve cómo va variando, o sea, cómo realmente la tensión de base aquí disminuye, conforme va aumentando el voltaje de colector, a medida que le voy poniendo voltios en el colector, ahí va por 12 la entrada de la resistencia, 13 tal, pues va bajando, o sea, la tensión de base, estos son 620 milis, 680, pues, y prácticamente supongo que estos son 10 milis más o menos, 10 o 20 milis, pues varía bastante, el voltaje varía bastante, ¿eh? Esto de aquí no sé, tengo algún problema en el programa, que leo algún punto de más al principio, pero bueno, es igual, la gráfica realmente empieza aquí. Esta es hay una variación bastante grande, con 20 microamperios, estos son 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, estos son prácticamente pues 10 milivoltios, 15 milivoltios de diferencia con respecto a la otra, variando únicamente eso, variando 10 microamperios la corriente de base. Pero lo voy parando y ya después lo enchufo. Bueno, aquí se va viendo la bandera esta. Esto es un problema de lectura. Me parece que es porque le quito la corriente de base y no debería quitársela, porque si no, cuando se la pongo, el regulador empieza a regular y es cuando pega el primer piquito, ¿no? Pero esto no pasa nada. Pero esto es curioso, pues está haciendo una bandera preciosa, ¿ves? Cada vez sube más la corriente, o sea, la tensión de base de 0,60 y pico vaya por 7,1, 710 milivoltios, y a medida que sube la tensión de colector, tampoco está por 100 milivatios, ni se está calentando ni nada, esto baja prácticamente a 500 y pico milivoltios, o sea que tiene un montón, prácticamente una décima de voltio. Antes me parece que dije un voltio, no, es una décima de voltio en la tensión de base, es bastante diferencia. Supongo que todo esto pues se arregla metiendo una resistencia de emisor, porque al subir la tensión en el emisor, todas estas cosas las tira un poco para arriba, y todo lo que es la estabilización del transistor es necesaria, porque si no el resultado que se obtiene es este, o sea, el modelo del transistor no concuerda, es más o menos para andar por casa, porque a suponer que cualquier tensión que tenga es constante y tal, no es que estés cometiendo un error de un 1%, es que es un 20% lo que puede variar teniendo en cuenta el modelo simplificado. Es una locura, o se hace el circuito de manera que se estabilice y que tenga todas sus cosas y entre unos márgenes muy determinados, o la respuesta que esto puede dar a amplificar una canción de Manolo Escobar puede ser lamentable. O sea, esto no podría estar aquí amplificando algo de forma fidedigna, ¿eh? No, también dependerá de los transistores. Supongo que este vale 5 céntimos por algo, y que si compras uno de audio en condiciones, pues valdrá 2 o 3 euros por algo, no lo sé, pero lo probaré, lo probaré. Bueno, lo voy dejando que acabe, va por 90 microamperios, lo dejo que acabe y... Bueno, pues ya nada más que le queda por hacer la de 150 microamperios. Se ve perfectamente que esto está oscilando aquí entre 5,8, entre 580 milivoltios, más o menos, 570 y pico, y 730 milivoltios. O sea, tiene un rango brutal de variación para la misma intensidad de base, variando la tensión de colector, O sea que es esto. Y aparte, estas curvas seguro que si las hago que vayan y vuelvan, son diferentes, o sea que esto va y viene de forma diferente. Luego cuando modifica el circuito,
haré lo mismo, pero comparándolas con una resistencia de emisor para ver realmente qué importancia tiene realimentar, entre comillas, o sea, estabilizar lo que es el comportamiento del transistor en lazo abierto con la resistencia de emisor, pero no es ninguna tontería. Y de mira, con una resistencia, pero como el modelo dice que tal, no vale para nada. Pues vale para mucho, porque lo que realmente es el transistor es esto. El transistor no es un montón de líneas rectas que describe la característica. El transistor, está viendo, tiene esto aquí una inclinación de 30 grados. Es brutal, y realmente no se está maltratando, no es lo que diga que está sufriendo, porque bueno, son 400 milivatios, está dentro de márgenes, están pasando 60 miliamperios, de acuerdo, pero no está subiendo de temperatura, o sea, está subiendo un poco, pero aunque tenga un poco de inercia, ahora mismo ya ha parado la prueba, la inercia hace que suba un pelín hasta 38 grados, y aquí ya se vuelve, o sea, quiere decir que la inercia que tiene la NTC para absorber la temperatura es de un par o tres de segundos, no es más hasta que llega prácticamente al grado de temperatura que tiene el transistor. O sea que yo diría que la temperatura, aparte de que no sea la de la unión, está bastante bien medida. Entonces ahora voy a hacer otra, que esta de aquí es la que dice cómo varía la beta del transistor en función de la temperatura. O sea, cómo afecta no ya a la misma intensidad, esto es lo que voy a hacer aquí al inicio. Aquí lo que voy a jugar son con corrientes de colector. O sea, no dejando que varíe porque entonces es más cara. No, para una intensidad concreta de colectores, bueno, hasta que no llegue a 25 grados no empezará la prueba, eso lo hacen todas. O sea, no dejando que varíe la intensidad de colector, o sea, tocando la tensión de base como haga falta para que la intensidad de colector sea la que es, cómo varía la beta del transistor, es decir, dividir esa corriente de colector entre la corriente de base en función de la temperatura que va alcanzando y dejarlo que o bien se estabilice. Aquí lo que he hecho es dejarlo que se estabilice hasta que pasen 30 segundos, que ya no varía más de 0,2 grados, o bien que llegue a 80 grados, con lo cual digo, vale, se va a morir, mejor a 80 grados lo corto, porque aunque llegue a 150 no tiene sentido. O sea, hacer trabajar a un transistor a más de 50 o 60 grados, si no es un bicho de potencia enganchado a un transformador de 7000 voltios, no tiene sentido. O sea, no puedes tener una placa funcionando a 120 grados. Bueno, pues lo paro un momento hasta que esto baje a ver. Lo que pasa que vale, sí, pongo aquí, toco aquí para que le quite la tensión de colector, porque si no parece que tardaba un poco más. Vale, pues ahora esto cuando baje de 25 grados empezará directamente con 10 miliamperios de corriente de colector. Eso se estabiliza. Vale, están pasando 10 miliamperios de corriente de colector, y está puesto a 20, más o menos a 20 voltios. Y bueno, pues esto es lo que va haciendo. Esto es la beta. Claro, la beta es una división, oscila un pelín, hay un pelín de ruido, pero bueno. Y esto de aquí es realmente el toque inicial que le pega. Esto no es verdad. Esto es cuando arranca, pues se calienta mucho más rápidamente de lo que es capaz de ver la NTC, y esto es directamente así. Vale, pues esto es lo que hace con 10 miliamperios en tensión de colector. Va subiendo la temperatura a por 33. Claro, aquí pues está disipando 190 milivatios y están pasando 10 miliamperios. Y aquí pues está perdiendo muy poco. Vale, pues esto lo dejo que vaya, que estabilice, porque hasta que no estabiliza no continúa. Aquí va subiendo muy poco a poco la temperatura, pero lo dejo que se estabilice entera. Bueno, ya está bajando más o menos a 25 grados. A empezar a hacer la de, ya ha puesto los 20 miliamperios de tensión de colector. Vamos a ver cómo va modificando la tensión de base para que se mantenga. Ya digo, la arrancada esta no es significativa, lo que importa en la beta es a partir de aquí, ya que está a los 30 grados. Ahora está sobre 430 la beta. Parece que la beta aumenta cuando aumenta la temperatura. Subiendo, antes ha llegado casi a 40 grados, ahora pues llegará algo más. Está disipando ahora 357 milivatios, o sea que realmente está disipando bastante. O sea,
eso digo, lo estoy haciendo consumir para ver cómo se calienta, para ver a qué temperatura llega y que sea algo significativo. Pues bueno, pues está consumiendo aquí de 157 milivatio con sus 20 miliamperios y están cayendo unos cuantos voltios en el 2 voltios en el colector. Y bueno, más o menos, bueno, pues ahora llegaron los 50 grados así, lo paro y continúo con el siguiente. Bueno, pues esta ha llegado más o menos a 55 grados o cosas así. Pues a ver la siguiente, a ver si esto va subiendo. Si va subiendo, pues se irá al carajo directamente. La beta va a subir aquí una animalada. Vamos a ver. Hasta casi a 25. Estamos 30 miliamperios. Y a ver qué hace. Vale, hasta 30 milis. Hace su subidica. Parece que sube igual. Y bueno, la beta va subiendo, ¿eh? O sea, contra más intensidad de colector, más beta. Y contra más se calienta, más beta. Curioso, ¿no? Pues varía bastante, puede variar de prácticamente 100, no, 50 o por ahí, un 10 o un 15%. No es que sea diferente para cada transistor, es que el transistor, depende de cómo lo pongas, puede tener aquí una beta entre 350 y aquí por 480. Vale, pues lo paro que deje. Bueno, como tengo limitado a 80 grados, en cuanto pase a 50 milis o por ahí, ya llega a 80 grados enseguida, ¿eh? Vale, está llegado ya casi a 70 grados, ¿eh? A ver la siguiente, empezará ahora en un momento. Vale, a ver qué pinta hace. Vale, pues parece que se va conteniendo, pero va como las otras. Hasta 600 milivatios, se está consumiendo ya bastante, ¿eh? Ya es bastante para el chisme, ¿eh? 50 grados. A ver cuánto llega así de golpe. A 60 ya. Lo que esta llegará ya a los 80 grados. Esta tiene que llegar a 80 grados y terminar aquí. No se le ve uno ni nada, no parece que esté sufriendo mucho. Ahora tocaré pues si se mueve la pinza. A ver si 80 grados es razonable para que no se queme. Parece que no va a llegar a 80, pues la paro y ya continúo después. Vale, aquí van los 50 milis. Parece que se va estabilizando ahí arriba todo. A ver. Aquí ya sube la temperatura rápidamente, ¿eh? Son 740 milivatios. Claro, hasta que la resistencia llegue a compensar lo mismo que el transistor, pues llegará a 800 y pico, 900 milivatios. Entre los dos se tienen que comer todos los 20 voltios. Vale. Incluso parece que va convergiendo hacia aquí, igual convergen todas hacia aquí. No sé, a ver, qué emoción.
luminosidad. Esta ya llega a 80 grados seguro. Está justo ahí, justo igual que la otra, 744 milivatios. Vale, hasta aquí ya he llegado. Lo paro. A ver, esperar a la siguiente. Bueno, pues aquí van los 60 milis. A ver, mira, parece que va justo por encima de la de 50. Son 800, ahora tiene 830 milivatios. Ya estará medio sufriendo ya, pobrecito. Pero bueno, la temperatura no llegue, pues para a currar. 60 milis está dentro del rango, 800 milivatios está dentro del rango. A ver, mira, sigue exactamente a la de 50 milis. A ver, ¿qué hace aquí? Que sube más rápido la temperatura, sigue enseguida. Parece como si dejara de subir ahí. Ahí deja de subir la beta. Bueno, pues 830 milivatios tiene esto. Bueno, pues ahí van los 70 milis. A ver qué hacen los 70 milis. Vamos. Mira, baja para abajo. O sea, ahora mismo va justo. La tendencia se ha vuelto al revés. Está en 880 milivatios. La tendencia parece que ahora la beta, en lugar de ampliarse a más corriente, disminuye a más corriente. Es curioso esto, que no sea totalmente lineal. Es muy curioso. O sea, hasta 60 milis ha estado subiendo la beta cuando subía la corriente, y a partir de 70 milis parece que empieza a bajar. Y además más, porque aquí parece que va bajando. Son 880 milivatios. A ver, no creo que llegue al vatio. Yo creo que no llegará al vatio la disipación, porque la resistencia está subiendo y poco a poco ella se irá quedando con la potencia. Lo paro y continúo después. Nada, aquí van los que son 80 milis ya. Hostia, y baja, O sea, el curioso ha tenido un punto de inflexión ahí y ahora va por 900 milivatios. O sea, que no es porque haya llegado a tope de potencia. Curioso esto. Esta curva me molaría verla de otra manera, a ver qué representa que esté aumentando la beta hasta cierta intensidad y disminuyendo desde cierta intensidad con la misma temperatura. Es curioso. Bueno, lo paro y ya continúo con la siguiente. Bueno, pues aquí va el de 90 milis. Bueno, llega a 150, esto va a reventar, ¿no? Pero ya están a la vez. O sea, ya está prácticamente la resistencia y el transistor están disipando los mismos vatios, los mismos vatios. Entonces, o sea, que ahora empezará a bajar la potencia, a ver qué hace cuando baja la potencia. Pero es curioso esto de que no haya seguido a un punto concreto, o es curioso que se haya dado la vuelta justo a ese. Tiene que ser por algo. Tengo que mirar a ver por qué en ese punto es donde se ha dado la vuelta. Vale, lo paro. Pues sí, va bajando y cada vez más. Estos son 100 milis. A ver a cuánto llega. Claro, la beta se está viendo que la beta varía. Si esto no se estabiliza con una resistencia de emisor o de alguna manera, un transistor así a pelo vale para hacer interruptores o para realimentarlo con un operacional o algo, pero el lazo abierto, o hay otro tipo de transistores que estén bien estabilizados, pues si no, con esto no se puede hacer un amplificador. Bueno, pues aquí van los 110 milis. Ahora ha bajado. Ahora la resistencia de la que está pillándose un vatio, 2 y 800 milis el transistor. De aquí para adelante ya, cuando se llama, lo que pasa es curioso. O sea, como la beta
sube y baja dependiendo de la intensidad del colector, pero sube hasta un punto y baja hasta otro. Es curioso el comportamiento. Bueno, así más o menos, la esta, pues la quedan de 110 hasta 150, ya se va viendo más o menos lo que va a hacer. Hago y continúo luego. Bueno, esto continúa por aquí, ahora va con la de 120, ya ha bajado 750 milivatio, pero continúa bajando. O sea, realmente la beta sube hasta los 60 milis y baja después. Tenía que hacer alguna prueba, en vez de con 24 voltios, con 20 voltios que estoy metiendo, con 10 voltios, a ver si la relación es la misma. Curioso esto. Claro. Va por 130 y ya ha bajado a 640 milivatios, o sea que ya... pero es curioso, es curioso lo que está haciendo la beta, que aparte de bajar con la temperatura, o sea, aparte de subir con la temperatura, es muy dependiente de la intensidad del colector. Es curioso. Bueno, pues así es como ha quedado esto, O sea, están todas las gráficas aquí, está bajando la temperatura, de hecho, pues ya a partir de la de 140 y 150, pues ya no ha llegado a 60 grados, a 70, o sea, es curioso esto, tengo que ver por qué tiene esa dependencia de la intensidad de colector, la caída de la beta. Es curioso esto. Bueno, pues ya está, pues no hay más ni 50.000 palabras más, esto es lo que hay, estas son las pruebas y ya está. Venga, hasta luego.